Bien, gracias por continuar con nosotros aquí en El Punto. Marino, y vamos a tocar ya el ámbito internacional y la geopolítica, que fue lo que nos dio Papatrón y los demás líderes internacionales, que ninguno son dictadores ni nada, todos son buena gente. Bueno, mira, yo digo, Johnny, que yo ando buscando una persona psicóloga o psiquiatra. ¿Por qué? Porque yo quiero es que me definan, que me analicen el pensamiento político y el pensamiento personal de Donald Trump. ¿En qué sentido? Donald Trump para mí es narcisista, ególatra. Cualquier cosa que se parezca a un elemento que no debería ser presidente de una nación, cualquiera que sea. Aunque debo admitir que Donald Trump le tenía el agua hirviendo a Maduro hace mucho. En la primera gestión de Donald Trump, él le montó una camarona en la frontera con Colombia. Y hasta un golpe con Juan Guaidó, que no se dio. Entonces, Maduro se percató de eso porque Maduro es como un comediante, igual que el Donald Trump. Ahora bien, Donald Trump, violando todas las normas del mundo internacional, todas las reglas, secuestra a un presidente. Fíjate que tal que en los cargos que le llevan a la fiscalía le cambiaron el título de cartel de los soles y le pusieron otra cosa. Eso va para largo. Pero él se ha ufanado de ser el héroe el Superman. Bueno, Superman. Y se reúne con gente y dice que yo soy el jefe de Venezuela, que yo negocio. Todo eso para mí está en su mente. En su mente. Y bueno, ese tema, Johnny, más de Cuba, que Cuba, con una falacia que también cae dentro de lo contrario de Donald Trump, pero todo el mundo lo sabía, que la seguridad de Maduro la tenían los cubanos, pero de una manera desvergonzada decían que no. Y vamos a ver la realidad y luego vamos a entrar con Adrián Lebrón, que va a analizar esto más que la actitud y lo que venga o no venga, porque se ha hablado mucho de Venezuela, del hecho como tal. Pero ¿qué hay detrás? ¿Qué piensa Donald Trump? ¿Qué pasó con esa seguridad cubana número uno? Vamos a ver qué dice el canciller cubano sobre la muerte de los 32 guardaespaldas de Nicolás Maduro. Vamos a verlo. Es ridícula, calumniosa y pura propaganda, porque nosotros no tenemos presencia militar en Venezuela, ni participamos o asesoramos operaciones militares de seguridad ni de inteligencia. La acusación del presidente de los Estados Unidos de que Cuba mantiene un ejército privado en Venezuela lo conmino a que presente evidencia. Nuestro gobierno rechaza esa calumnia en los términos más enérgicos y categóricos. No hay tropas cubanas en Venezuela. No hay tropas cubanas en Venezuela. No hay tropas de seguridad de Cuba en Venezuela. Cuba no participa con tropas ni efectivos militares en operaciones militares o de seguridad en Venezuela. Estas calumnias constituyen una ofensa contra el pueblo de Cuba, constituyen una ofensa contra el gobierno de Cuba, una ofensa contra el pueblo de Venezuela y también constituyen un acto de irrespeto hacia la opinión pública. Información del gobierno revolucionario sobre combatientes caídos en cumplimiento de su deber en Venezuela. Como resultado del criminal ataque perpetrado por el gobierno de los Estados Unidos contra la hermana República Bolivariana de Venezuela, efectuado en la madrugada del 3 de enero de 2026, perdieron la vida en acciones combativas 32 cubanos, quienes cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. Es ridícula, calumniosa y pura propaganda. Bueno, vamos a ver ahora brevemente las fotografías de los muertos, no de los caídos. Ellos no pelearon con nadie. Vamos a verlos.
¿No la tienen? Ahí Míralo está. ahí. Sí, míralo. Todos cubanos. ¿Qué es lo que quiero decir? Que el régimen cubano ha pasado igual o tanta vergüenza como los venezolanos. Es decir, hablaron mentira, disparate, vagabundería, basura. Y los pseudocomunistas de aquí, que son antiimperialistas, pero solamente anti-norteamericanos, Antiyanquista. no sabían eso disparatoso, que Cuba tenía intervenida a Venezuela. Bueno, vamos ahora con Adrián Lebrón, porque Adrián, el problema no es ya que Maduro esté o no en Venezuela, no está. O que se quedó el gobierno igual, con el mismo grupo, sino analizar la intríngulis, qué había detrás, por qué Trump hace esto. Mira. Y a la vez por qué Trump se adjudica a él como Superman toda la batalla. Bueno, mira, lo primero es que el Departamento de Estado hace tiempo que ya tenía planes con Venezuela. De hecho, fue en el gobierno de Biden donde se le hizo una acusación formal de narcoterrorismo. No fue ni siquiera en este gobierno, fue en el gobierno de Biden. Y eso colocaba a Trump bajo la mirada de la justicia de Estados Unidos. ¿Ahora qué pasó? Antes de las elecciones, él seguía siendo el presidente legítimo de Venezuela. No, hasta ese punto, no hay en el mundo un antecedente de un presidente que haya sido reducido a prisión en el ejercicio de sus funciones. No recuerdo ninguno. Creo que contra el presidente de Sudán del Sur, al-Bashir, hubo una orden de prisión de la Corte Penal Internacional, pero él no fue, nunca se ejecutó él en el poder. Entonces, ¿qué ha pasado? La operación en Venezuela generó un antecedente interesante. Y es que Estados Unidos encontró un mecanismo legal, o el Ejecutivo norteamericano, no Estados Unidos, sino el Ejecutivo, para agredir un país, en este caso Venezuela, sin aparentemente violar la legislación interna de ese país, de Estados Unidos. Me refiero a Estados Unidos. Según la Constitución norteamericana, solamente el Congreso puede declararle la guerra a otro país. Y según el derecho internacional, el sistema de Naciones Unidas, usted solamente puede agredir un país o con la autorización del Consejo de Seguridad o en defensa propia. Es decir, si ese país lo ataca, ese país ejecuta una acción, como en este caso, por ejemplo, Irán atacó a Israel. Irán atacó a Israel y Israel había hecho algunas operaciones dentro de Irán. Entonces, Irán no necesitaba ningún tipo de autorización para defenderse. Entonces, eso es válido. En el caso venezolano, ¿qué hizo Estados Unidos? Al no reconocer a Maduro como presidente, no le tiene que respetar su condición de mandatario. Por tanto, siente que no está violando la Convención de Viena, que protege, por ejemplo, a los mandatarios, a los agentes diplomáticos en el extranjero. Y como no le declara la guerra a Venezuela tampoco, no está sujeto Maduro a la Convención de Ginebra. Que es lo que él ha dicho, que yo soy un prisionero de guerra. No, usted lo que es un delincuente internacional, nosotros lo hemos capturado. Ahora bien, eso quiere decir que Estados Unidos no haya violado el derecho internacional, no haya violado la soberanía de Venezuela. Sí la violó. Eso no hay discusión. No hay ninguna discusión. Como Colombia violó la soberanía de Ecuador cuando mató a Raúl Reyes en el 2008, al llamado canciller de las FARC. Claro que violó la soberanía. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Para los que defienden a Maduro, ellos van a utilizar el argumento del derecho internacional. Para los millones de venezolanos, casi 8 millones que están fuera y otros millones que están dentro, ellos lo han liberado de un dictador, de un autócrata. ¿Cuál es el mecanismo para librarse de un dictador? Las elecciones. Bueno, Maduro se robó 3 elecciones. Se robó otras elecciones. Se robó las elecciones donde le ganó Capriles. Se robó las elecciones de medio término cuando se renovó la asamblea y le quitó el poder a Guaidó, que Guaidó, la oposición ganó la mayoría. Y se robó otras elecciones contra Edmundo González Urrutia. Entonces tú oyes muchas personas usando el argumento del derecho internacional que no lo utilizan para cuestionarle la legitimidad a Maduro, que no lo utilizan para cuestionar los miles de muertos en Venezuela, que no utilizan ese argumento para cuestionar los miles de presos políticos, que no utilizan ese argumento
para cuestionar al gobierno de Maduro cuando le niega pasaporte a 7 millones de venezolanos para que no puedan votar. Porque ¿qué pasó cuando tú no le puedes renovar los pasaportes a ellos? Si ellos no pueden votar, que ellos saben perfectamente que todas esas personas van a votar en contra del régimen. Todo eso es violación del derecho internacional, pero a ellos no les interesa el derecho internacional. Entonces, aquí hay un conjunto de incoherencias que preocupan. Otra cosa que preocupa para los muchos cínicos que defienden esa izquierda romántica en Latinoamérica, que son demócratas en nuestros países, pero defienden dictaduras en otros. Es decir, son demócratas aquí, defienden la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de reunión, pero no la defienden en Cuba, pero no la defienden en Venezuela. Entonces defienden la libertad de prensa, pero el chavismo prácticamente cerró más de 100 periódicos en Venezuela. Y ellos no cuestionan eso. El chavismo agarró y los jueces que no daban las sentencias que ellos esperaban, los destituían. No solamente eso, que le mandaban un caso al juez y lo trancaban. Entonces, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Estados Unidos, eso tiene implicaciones sociales, desde el punto de vista social. Es un éxito la operación porque los venezolanos sienten que le quitaron al dictador, ¿verdad? Desde el punto de vista del derecho internacional, ya he dicho, hay una violación de la soberanía. Pero yo te pregunto a ti, entonces, todos los cubanos y los rusos y los iraníes que están en Cuba, que están en Venezuela, construyendo drones para el ejército iraní, que están facilitándole inteligencia a Irán para que opere grupos de inteligencia en contra de Estados Unidos. Eso no es injerencia, eso no es invasión. Entonces, el petróleo, cuando va hacia China, cuando va hacia Irán, cuando va hacia los socios de Maduro, eso no es extraerle la riqueza de Venezuela. Eso nada más se ve si son las empresas norteamericanas con que se negocia, con quien cuando los contratos son con empresas norteamericanas, eso es injerencia de imperialismo. Pero entonces Rusia, Irán y China no tienen un proyecto imperial hegemónico. Entonces aquí hay un doble estándar, un doble rasero. ¿Qué sí es notable de esta operación con Estados Unidos? Que hay un cambio claramente en la política exterior de Estados Unidos. Primero, Estados Unidos está tratando de reconfigurar su política exterior y reafirmar su influencia en la región. Una. Dos, le manda un mensaje a los países de la región diciéndole, estoy dispuesto a llegar bastante lejos para hacer prevalecer mis intereses. Estoy dispuesto a llegar bastante lejos. Usted me dirá, yo no estoy diciendo que estoy de acuerdo con eso. Yo le estoy explicando lo que Estados Unidos está haciendo. Otra cosa es que yo valore eso positivo o negativamente. Un analista de política exterior, geopolítica, mira la acción de las potencias, cómo acumulan poder y cómo hacen valer ese poder. Ahora bien, ¿cuál es el riesgo de esto? Bueno, que esta doctrina, la doctrina Throne-Rowe, no la doctrina Monroe, sino la doctrina Throne-Rowe, dice que ellos van a hacer prevalecer sus intereses a costa del derecho internacional. En la teoría de las relaciones internacionales está muy bien plasmado que la política exterior de la superpotencia no está sujeta a ningún principio ético ni moral. Solamente ellos salvaguardan los intereses propios. Todo el mundo escucha y dice que Estados Unidos no tiene amigos ni enemigos. Que solo tiene intereses. No solamente Estados Unidos. Los países, su política exterior, solo tienen intereses. Aunque a la gente solamente los que viven en el mundo occidental, estamos bajo la influencia norteamericana y esa es la potencia, lógicamente, a la que cuestionamos, a la que confrontamos. Hay personas que de pronto hacen juego, se ponen o sienten algún tipo de connivencia o de apoyo, por ejemplo, a Rusia, no porque estén de acuerdo necesariamente con lo que hace Putin, es porque ven a Rusia como el antagonista natural de Estados Unidos y ellos, ante un conflicto internacional, primero quieren saber de qué lado está Estados Unidos para ponerse del otro lado. Sí. Independientemente de que la causa sea justa, no importa, porque Estados Unidos es la potencia a confrontar. Eso no quiere decir que Adrián Lebrón esté de acuerdo con todo lo que hace Estados Unidos. Ahora bien, ese antecedente es un antecedente, no hay duda que es peligroso, porque si una potencia puede abrogarse la facultad de extraer a un jefe de Estado o a una persona que ellos simplemente califiquen de terrorista, hay una ley en Estados Unidos que se llama, el acrónimo es AUN, es la ley de combate a actividades terroristas. Me parece que ese es como la traducción. ¿Qué permite esta ley? Esta ley se aprobó
luego del 11 de septiembre, para darle autoridad al Ejecutivo de que él pueda perseguir a los terroristas sin importar dónde estén. Pero resulta que él califica a Marino de terrorista, puede venir a República Dominicana y llevárselo. Él califica al primer ministro de Madagascar y él puede ir. Esa ley era para perseguir a los perpetradores del ataque del 11 de septiembre, pero la han utilizado ya, los presidentes de Estados Unidos la han utilizado han retorcido el significado de esa legislación para saltarse un paso legal. Entonces te dicen, si solamente lo acusa de narcotráfico, si la acusación es solo de narcotráfico, él no puede utilizar el ejército para eso. Oigan, esto hay una arquitectura legal, hay que entenderlo. Si tú solamente acusas a Maduro de narcotráfico, bueno, la DEA es un órgano civil, armado, pero civil. Él no puede utilizar a las Fuerzas Armadas, ni puede usar destructores, ni puede usar F-22, ni F-35 para atacar Venezuela, ni para ir a buscar a Maduro. Tiene que esperar que Maduro esté en un territorio donde lo pueda reducir a prisión. Ahora, cuando lo acusa de narcoterrorista, la calificación de terrorista permite que el Ejecutivo pueda utilizar las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para reducir la amenaza que representa a esa persona. Otra cosa es que nosotros estemos de acuerdo o no con esa concepción, pero aquí le voy a decir lo siguiente. Hace 2300 años, el primer libro que se escribió, que la teoría de relaciones internacionales considera como la Biblia de las relaciones internacionales, fue un libro que se llama La Guerra del Peloponeso. Lo escribió Tucídides, un pensador griego, en medio del conflicto entre Atenas y Esparta. Y ahí hay un pasaje que permite ilustrar lo que quiero decir. Dice, en el sistema internacional, los países fuertes, los estados fuertes, no habla de países, sino los estados fuertes, hacen lo que quieren y los estados débiles hacen lo que pueden. Bien, vamos a la pausa.